¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Seguramente usted recuerda que el 16 de marzo estuvo en este estudio el escritor Carlos Fuentes. Hablamos de Aura, hablamos de el cincuentenario de este personaje maravilloso, hablamos de sus nuevos personajes y, por supuesto, nos prometió que en cuanto apareciera su más reciente obra, vendría para seguir platicando acerca de su conversación imaginaria con Federico Nietzsche. Lamentablemente, la muerte de Carlos Fuentes imposibilita para siempre ese encuentro. Sin embargo, todos tenemos una compensación. Podemos seguir conversando con él cada vez que nos acerquemos a alguna de sus maravillosas obras. Y nosotros aquí, sin olvidarlo, por supuesto, seguiremos conversando. Solo que esta vez con un personaje al que siento muy familiar, aunque nunca antes nos habíamos visto. Habíamos conversado por teléfono, desde luego le hice la invitación y muy gentilmente aceptó. Me refiero a don Tomás García Cerezo. Él es director editorial para México y América Latina de Ediciones Larousse. Le suena el nombre, ¿verdad? ¿Y sabe por qué está aquí? Porque hay un pequeñito, gordito, maravilloso, sabio, muy prestado a todas las personas que se acercan a él, y se trata nada menos ni nada más que del pequeño Larousse ilustrado. Por favor, dígame, ¿quién no lo ha consultado al menos una vez en su vida? ¿Cuántas veces nos ha sacado de errores o nos ha aclarado ideas que teníamos completamente equivocadas? Él es el depositario de nuestras ignorancias y es el objeto que más puede resolverlas. Por lo pronto es el diccionario enciclopédico moderno, el primero. Tiene una larga historia y yo quiero hablar de eso con nuestro invitado de esta noche. Claro, también les quiero hacer a los niños, si es que nos están viendo, y a usted, al público en general que nos acompaña siempre aquí en Canal 11, ¿le gustan los diccionarios? Son adustos, parecen pesados, a veces lo asustan a uno porque piensa que ellos saben demasiado. Sí saben demasiado, pero son generosos. Y basta que abremos una página, como le digo, para encontrar un mundo de significados, de presencias, de formas. Don Tomás, bienvenido. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Estamos celebrando, pero en todo lo grande, este primer centenario de El Pequeño Larousse ilustrado en la versión en español. Son 100 años de estarse publicando en español. Pero además se ha publicado a partir de 1912 en español. Antes apareció en 1905. Mire, es muy bonito, pero sí lo voy a tener que dejar aquí. Cuéntenos un poco de la historia del diccionario. Bueno, el Pequeño Larousse es la obra emblemática de la Casa Larousse, fundada por el señor Pierre Larousse, y que desde siempre tuvo la intención, y de ahí se deriva después el logotipo de la empresa y su eslogan, de poder llevar el conocimiento a la mayor cantidad de gente posible. Él funda Ediciones Larousse en 1851, la compañía, con la idea de que todo el conocimiento llegue a todos, que me parece un sueño fantástico. Así, con el espíritu enciclopedista. A él lo sorprende la muerte por 1875. Él no logra ver el primer Pequeño Larousse. Es un concepto de uno de sus discípulos. Pero en 1905 aparece y creo yo que resume totalmente el espíritu de Larousse, y creo que por eso ha sido una obra tan emblemática a lo largo de, pues, más de un siglo, ¿no? Hay que decir que el Pequeño Larousse desciende de un libro que tuvo una historia, bueno, una historia muy bonita. El primer libro que publica Ediciones Larousse es un diccionario de la lengua francesa. Esto en 15 tomos, imagínense nada más. Después aparece esta gran enciclopedia que fue causa del escándalo y de la prohibición por parte de la Iglesia Católica por considerar que era un libro demasiado liberal, avanzado y demás. Nunca pensé que un diccionario pudiera ser perseguido o pudiera estar inscrito en el índice. Es que va más allá de un diccionario, era, insisto, en la tradición enciclopédica, de tratar de contener todo el saber universal, una obra sumamente ambiciosa. Entonces, claro, los prejuicios siempre implican cierta censura, ¿no? Entonces el señor Larousse era un visionario, un liberal, y estamos hablando de que su muerte en 1875, pues no era precisamente la época más boyante del liberalismo. Sin embargo, esta obra es la que le permite hacerlo mucho más masivo, mucho más accesible al público común y corriente, ¿no? Pero la idea, el sueño es realmente, tendríamos que agradecérselo todo, la idea de llevar a la gente en un solo volumen todo el conocimiento que haya podido
reunirse, digamos. Exactamente. No en 20 tomos ni en 19, nada. Simplemente uno toma un diccionario, un pequeño Larousse, y tiene respuestas para todas las cosas. Y yo quiero tener las respuestas de usted. ¿Le gustan los diccionarios? ¿Por qué no nos lo comenta? Ahora, este primer diccionario nace en 1905. En la versión en francés. Así es. Llega aquí en 1912, pero ¿es realmente una traducción o es una versión? No, es una versión, originalmente se publicó en francés y 7 años después en español. Se publica desde la matriz francesa, no existía otra casa más que la francesa. Allí se gesta en español a imagen y semejanza del original francés, por supuesto. ¿Por qué piensan en traducirlo primero al español o hacer la versión en español que en otros idiomas? Pues por la cercanía, por supuesto, cultural, bueno, y evidentemente física, pero sobre todo cultural, y porque también existía dentro del equipo de Larousse Francia varios lexicógrafos españoles de probadísima calidad, ¿no? El primero de ellos creo que era don Miguel del Toro. Miguel del Toro, exactamente, y Gisette, ¿no? Él fue el que hizo la versión primera, de la cual se basó el pequeño Larousse durante pues, prácticamente 50 años, hasta que Ramón García Pelayo hace lo que llamamos nosotros una refundición, es decir, una revisión total de la obra, porque la obra, como se publica cada año es sujeta a una revisión y a una actualización. Eso es muy interesante, pero aún así conserva sus características esenciales. Por supuesto. El pequeño Larousse está creciendo, evoluciona, está escuchando todo el tiempo el habla. Así es. Es mucho más dúctil en ese sentido que las academias de la lengua y tiene desde luego un logotipo y un eslogan. El logotipo es una mujer. Así es, a la que llamamos cariñosamente la sembradora, porque va sembrando conocimiento, esa es la idea, sembrar el conocimiento a los 4 vientos, y es una mujer que está soplando un diente de león que implica o ejemplifica esta idea de vertir el conocimiento y dejarlo ir, ¿no? a todos los confines, ¿no? De hecho, la leyenda original era sembrando a los 4 vientos. Pues todavía yo creo que lo consiguen. Y ese es el espíritu, ¿no? Pues es un espíritu que nos ha beneficiado a todos y de verdad creo que es el momento de la celebración. Ahora, al celebrar uno hace muchos balances y piensa muchas cosas. ¿Cómo sería la primera edición de Larousse? Bueno, la primera edición es maravillosa. Yo tuve oportunidad de conocer una edición facsimilar y ver los grabados, todo el cuidado artístico, por supuesto, con una tecnología mucho más rudimentaria. Era cuidada, se nota el amor en cada una de las páginas, ¿no? Tuve oportunidad de ver una versión de 1916 Fantástico. Que tenía un eslogan en la portadilla que es sorprendente, que dice: un diccionario sin ejemplos es un esqueleto. Y creo que bueno, también es parte de la idea. El hecho de que haya sido un diccionario, que es paradójico que sea el pequeño, que todo el mundo pregunta por qué pequeño. Pero es pequeño por resumido, ¿no? Claro, es pequeño porque no es de 15 tomos como solían ser sí. las grandes enciclopedias. Pero además, desde el inicio fue ilustrado. O sea, siempre ha sido el pequeño Larousse ilustrado. Y en aquel entonces, a una sola tinta, sin fotografía, era básicamente con grabados. Ahora entonces, tiene, por ejemplo, 150 mapas, por ejemplo, sí, grabados, imágenes, ¿no? Así es. 200,000 definiciones, 90,000 palabras. ¿Cuántas palabras tendría? Sí, ¿Cuántas palabras tendría el primer Larousse, el de 1912? Con exactitud no lo sé, pero sí era mucho más corto. Estamos hablando más o menos de unas, si aquí son 90,000, tendrían que haber sido unos 65,000 desarrollos. ¿Cómo se difundió el diccionario? Bueno, desde su aparición es un hito en la historia editorial mundial. Desde su aparición en Francia fue un gran éxito, con cifras que aún a nuestros días son asombrosas, que se hayan vendido tantos ejemplares, estamos hablando de 1905, ¿no? En España también fue inmediatamente muy bien recibido, y desde entonces, aunque no existían matrices ni en España ni en América Latina, llegó a América, e incluso llegaban también obras en francés, que eran importadas, y había agentes viajeros que iban pues de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, llevándolo, y pues sin temor a equivocarme puedo decir que desde 1913 está en México, ¿no? Es muy interesante saber que después de esa etapa en que era realmente una copia, una traducción del Larousse en francés, se volvió un diccionario hecho por y para hispanohablantes, y esto me parece muy importante. Así es, insisto, desde la refundición de Ramón García Pelayo es básicamente que toma un carácter independiente, aunque seguía siendo producido por la matriz francesa,
Y es hace 20 años más o menos que tanto Larousse España como Larousse México tomamos el control, digamos, del pequeño Larousse en español, no del Petit Larousse, para poderlos diferenciar, y es total y absolutamente nuestra responsabilidad la edición, ¿no? Entonces, desde entonces creo, antes, pero con énfasis desde hace 20 años, creo que es sin lugar a dudas el primer diccionario realmente panhispánico. Es decir, y sobre todo desde la óptica americana, porque la óptica española pues evidentemente es muy local, pero desde la óptica americana siempre nos hemos preocupado por incluir, por supuesto, mexicanismos, pero argentinismos, en fin, colombianismos, buscar que la lengua de todos los países latinoamericanos esté representada con el peso específico que tiene, ¿no? No sé cómo explicárselo, don Tomás, pero usted me va a entender. ¿Cuánto tiempo tarda una palabra que circula, que anda por la calle, por todas partes, en ingresar a un diccionario? Depende de la frecuencia de uso. Tenemos nosotros diversos servicios de corresponsalías, tenemos un servicio que se llama la observación de la lengua, en que estamos constantemente monitoreando palabras nuevas que aparecen. ¿Cómo las monitorean? A base de consultar escritos, básicamente son la prensa, la radio, los medios y la literatura, ¿no? Y se van tomando... ¿Y la calle qué les dice? Por supuesto la calle, pero la calle se recoge sobre todo por las versiones impresas, básicamente. No es que tengamos escuchas, por así decir, las escuchas son a través de la observación de los textos escritos. Y, bueno, por supuesto, los medios masivos de hoy te permiten conocer una palabra prácticamente al momento. Sin embargo, no nos precipitamos para darle cabida en un diccionario, porque no necesariamente todavía es una palabra que sabemos que permanecerá. La conocemos al momento, pero así de rápido también desaparece. Exacto. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo de una palabra que se usa mucho. A mí en lo particular no me gusta, pero sí por todas partes, chido. Chido. Pensamos que iba a desaparecer y ya se quedó. Exactamente, y de hecho se transformó, ¿no? O, a ver, la palabra onda, con la acepción que usamos en México, también se quedó, pero en un principio pues era prematuro, digamos, en los primeros años decir vamos a incluirla, porque no sabíamos que tendría la duración y la versatilidad y la cantidad de acepciones que hoy tiene, ¿no? Entonces no hay que precipitarse. Pues esperamos un poco de tiempo, digamos. Exactamente. Recogen la palabra, la dejan reposar y hasta que se convierte de uso generalizado, entonces sí entra. En ese sentido... Igualmente en la parte enciclopédica, perdón. Por ejemplo, cuando ocurrió esto de la que nombraron las maravillas del mundo moderno y que Chichén Itzá fue una de las... Hubo un gran ruido y había competencia ahí en las redes y demás. Y hasta hubo una discusión interna en la compañía de si incluíamos esa mención o no, y dijimos, bueno, esperemos un poco, porque no sabemos si esto tendrá alguna trascendencia o si es un momento, ¿no? Lo dejamos reposar un poco y, bueno, definitivamente no tuvo ninguna trascendencia y nunca se consignó, ¿no? Me parece que no tenía la suficiente fuerza como para ser considerado como algo que va a quedar impreso y en los hogares de tanta gente durante tanto tiempo, ¿no? Pero además está en los hogares, en las oficinas, en los trabajos. Es una gran responsabilidad. Es una gran responsabilidad y yo debo decir una cosa, sí consulto el diccionario, soy muy ignorante, necesito del apoyo del pequeño Larousse y hasta el momento nunca he encontrado una errata. Pues qué bueno. ¿Usted ha encontrado erratas? Porque es gravísimo encontrar una errata en un diccionario, ¿no? Sí, no, por supuesto que no, lo cuidamos como la niña de los ojos, ¿no? La errata es algo que persigue a los editores. Es una maldición, es una maldición, en general, ¿no? los escritores, sí. Todos sufrimos de eso. Pero bueno, en obras así, tan emblemáticas, que llevan tanto tiempo, que cuidamos, pues durante un año, cuidamos la gestación del siguiente volumen, prácticamente no nos ha tocado ver, y si lo detectamos normalmente es en las actualizaciones que estamos haciendo, es decir, en aquello nuevo que se integra. En una ficha que leí especificaba, se ha publicado ininterrumpidamente desde 1912 y fechándolo. Fechándolo. ¿Por qué es tan importante? Porque habla de la actualidad del diccionario. O sea, voy creciendo, dice el pequeño Larousse. Exactamente, estoy creciendo. estoy al día. Eso es. Ahora con los medios modernos, en los medios electrónicos, bueno, un diccionario práctico, una enciclopedia prácticamente nace desactualizado, porque al día siguiente todo el mundo tiene la información a la mano, ¿no? Pero esa información, Sin embargo, ¿qué tan...? No, por ejemplo, ahora en la versión 2013 tendremos, lamentablemente, que consignar la muerte de Carlos Fuentes, sí, ¿no? Pero si la edición se hubiera cerrado hace 15 días, no hubiéramos podido consignar ese dato. Esa es la parte difícil, ¿no? Antiguamente, o hace unos 20, 30 años,
era mucho menos la información que circulaba, bueno, de esta importancia por supuesto que no, Sí. pero era en general mucho, como que las cosas tardaban más en ocurrir. Pero también la información, como las palabras, tiene que probarse, ¿no? Exacto, pero hay hechos, no sé, la mayor parte de la actualización que hacemos de la parte enciclopédica, pues son las nuevas obras de algunos artistas, defunciones, cambios de gobierno, no sé, revoluciones. O sea, de un año a otro tienen que cambiarlo aparecen. prácticamente todo. Exactamente, banderas, por ejemplo, ¿no? Tuvimos por ahí un caso de una bandera que un caballo que estaba dentro de la bandera miraba hacia la derecha y ahora tenía que mirar hacia la izquierda, ¿no? Ese fue el cambio que hicieron en el país. ¿Cuántas personas trabajan en el Pequeño Larousse? En el Pequeño Larousse trabajamos 2 equipos, uno en España y otro en México, con corresponsalías en toda Latinoamérica, y debemos ser en total unas 60 personas que estamos trabajando en ello. No de tiempo completo, todos dedicados a ello, y no todos dentro de casa, ¿no? Insisto, hay una corresponsalía y servicios. Por ejemplo, tenemos un servicio de monitoreo diario en el que recibimos los resúmenes de toda la prensa, diarios y semanarios de toda Latinoamérica. Entonces vamos consignando apariciones de obras, de nuevas tendencias. O sea, a las fichas que ya tienen les van sumando los Durante datos. todo el año vamos tomando nota de todo eso y vamos dejando reposar hasta que llega el momento de decidir, bueno, qué incluimos y qué no incluimos. Por ejemplo, para la edición de 2013, ¿cuándo empiezan ustedes a trabajar? Al día siguiente de que aparece publicado el 2012. De verdad, es un trabajo que no para. ¿Qué tiraje tiene el Pequeño Larousse? El Pequeño Larousse tiene 2 versiones, una que es española estrictamente, porque tiene unos apéndices de las autonomías españolas y digamos que un 10% es diferente. La versión que circula en toda América es alrededor de 200,000 ejemplares y circula en toda América, ¿no? En Canadá, que se vende mucho el Petit Larousse, la versión francesa, sí, se vende, pero desde Estados Unidos hasta la Patagonia es la versión americana. Bueno, en la editorial han pasado muchas cosas, han surgido nuevos productos, hay diccionarios pequeños, hay grandes, hay de sinónimos, hay libros de cocina, de referencias, información en general, libros para niños, cosa que me sorprendió muchísimo. Así es. Y me sorprende mucho y me entusiasma la respuesta de todos ustedes para nuestro invitado de hoy. Don Felipe Fabián Hernández dice: felicito al programa y a Larousse por sus 100 años. Quisiera preguntarle en qué ha afectado la tecnología y el Internet al libro, porque antes nada más agarrabas el libro y ahora es más fácil acercarse al Internet. Mire, cuando le dije, a reserva de la interesantísima respuesta que nos va a dar nuestro invitado, cuando le hablé, le dije que uno de mis propósitos era precisamente hablar de algo que empezaba a comentarse, que muy pronto iban a desaparecer las enciclopedias, que todo iba a estar en la computadora. Lo íbamos a encontrar. Sí, me parece muy bonito lo de la computadora. Yo no estoy en contra de eso, me parece maravilloso, pero si ahorita quiero saber cualquier cosa, aunque no hubiera luz, pondría una vela o una lámpara, abriría esto y me encontraría con algo que siempre me ha llamado la atención. Esas paginitas rosas que usted y yo hemos visto tantas veces en el Pequeño Larousse, ¿por qué están ahí? Ahorita lo vamos a saber, pero vamos a seguir con las llamadas de nuestros amigos y desde luego esperando la respuesta de nuestro invitado Manuel Calvo. Queremos agradecer a la señora Pacheco por la entrevista que nos comparte con el director Tomás García Cerezo. Mi esposa y yo somos adictos al programa. Muchísimas gracias. Oiga, dígame, ¿le gustan los diccionarios? Yo me acuerdo que de niños uno tomaba el diccionario para ver palabras así terribles, ¿no? Sí, sí. Para descubrir el secreto. Y lo que ocurría, bueno, no sé, que no entendías nada. Hay consultas distintas, pero lo que a mí me ocurría, por ejemplo, era que consultaba una palabra y me pasaba media hora porque me iba brincando de una a otra, ¿no? Claro. Que no era la intención original. Claro. Pero yo recuerdo haber hecho tareas con una versión vieja que tenían mis padres y en absolutamente todas mis tareas mi bibliografía era el Pequeño Larousse, ¿no? Pues yo creo que tenemos que agradecerle a este pequeño, gordito y sabio que siempre está disponible, siempre está al alcance de la mano. Y recuerde que está al alcance de usted la puerta de este estudio. Simplemente marque nuestras líneas telefónicas y converse también con nuestro invitado de hoy. Vamos a un corte.
Entender un diccionario es difícil, abarcarlo es imposible, pero tenemos lectura para el resto de nuestra vida. Sin embargo, hay cosas que nos llaman la atención y pensamos, bueno, ¿cuántas partes tiene un diccionario? Pues resulta que tiene 2, y ahí están las paginitas rosas que le dije. De un lado están los nombres que no llevan mayúscula, y del otro los que llevan, sí, mayúscula, porque nos hablan, son una especie de, pues de sección de propios. Los muertos célebres, de las cosas importantes. ¿Qué quieren decir las paginitas rosadas? Las páginas rosas fueron originalmente concebidas justamente para dividir ambas secciones. Su función primordial era esa, saber que hasta aquí llegaban los nombres propios, es decir, los nombres comunes, que es el léxico, el diccionario de lengua concreto, y las páginas rosas separaban el inicio de la sección enciclopédica, que son los nombres comunes, personas, eventos, países, etcétera. Las páginas rosas originalmente llevaban lo que le llamamos comúnmente latinajos, ¿no? Es decir, dichos en latín. Ese fue el origen de las palabras. Y otra vez era acercar algo tan complejo al gran público. Y con una traducción de los proverbios latinos. Hay ahora, ¿no? Ahora tiene una variación, ahora tiene frases célebres. Sí. Y no solamente frases célebres mundiales, sino desde 2007... mucho más latinoamericano, nuestra versión. Aparte de la definición, hay explicaciones. Exactamente, ¿qué significa? Sí, eso es importante, o sea que ustedes tienen un equipo multidisciplinario. Así es. Bueno, los lexicógrafos por naturaleza son interdisciplinarios, pero no son todólogos, necesitan la asistencia y la consulta constante de especialistas en la diversidad de materias, ¿no? Tomás, ¿los apoyan las academias de la lengua? No, solamente recurrimos a algunos académicos, no de manera formal de institución a institución, sino acudimos con académicos para discutir, consultar dudas, pertinencias, pero somos independientes en ese sentido. Es un diccionario que circula en Europa, bueno, desde luego en España, en Francia, decía alguien, y desde luego en Hispanoamérica. Hablamos el mismo español, por fortuna, somos millones de personas, pero hay muchas variantes. Y hay palabras que en México significan una cosa y a lo mejor en Argentina o en Chile significan otra. ¿Cómo revisan ustedes esto? ¿Cómo deciden qué edición va a dónde? Insisto, son 2 ediciones, una que es para España y otra que es para toda América. Y la versión que es para América es, digamos, la que está a nuestro total cuidado y en la que siempre estamos pendientes de que estos distintos tipos de acepciones se registren. Y no solo eso, sino que se registren palabras que incluso son propias de una localidad y siempre llevan una abreviatura que nos dice, bueno, este es un mexicanismo, o sea, es propio de México, no significa que se utilice en toda la región, o un argentinismo, un colombianismo, incluso llegamos a poner un españolismo, o sea, decir palabras que son solamente de uso en España. Y ese le da al lector una guía muy concreta, muy útil para saber si desde su entorno, porque no sabemos en qué país lo estará leyendo, es útil o no esa acepción de la palabra en concreto, ¿no? Entonces no solo son las acepciones, sino las propias palabras que tratamos de hacer una muestra representativa de Latinoamérica. ¿A qué otros idiomas está traducido? Vi que al portugués, por ejemplo. Al portugués se hizo una versión, me parece, en los años 60, y hace muy poco se hizo una versión que podemos llamarle brasileira, porque bueno, no es el mismo, muy importante, claro, no es el mismo portugués, claro, ¿no? Y bueno, sí, por el mercado, el tamaño de Brasil es impresionante. Hay una versión polaca, hay una versión griega y hay una versión italiana. Inglés también, perdón. ¿Por qué? Es algo curioso, incluso lo comentaba hace un momento con mi esposa. Es una fórmula muy latina. Por alguna razón que no alcanzamos a comprender, gusta mucho en los países latinos, mucho más que en los sajones. ¿Por qué? Vuelvo a preguntar lo mismo. Yo no sé si es idiosincrasia. Es conciso, es muy claro, está todo muy bien jerarquizado. Sí, y también creo que tiene un poco que ver con la situación económica y el desarrollo histórico de los países. Durante muchos años, el Pequeño Larousse fue no solamente el gran libro, sino el único libro en muchos hogares. Entonces, yo le aseguro que todavía es el único libro en muchos hogares. O los libros de texto gratuitos, ¿no? Sí. Y si no es eso, no había. Sí. Entonces, el hecho de que comprenda todo en un solo tomo a un precio, bueno, no es necesariamente accesible para todos, pero por lo menos mucho más accesible que una enciclopedia, un saber de ese tamaño. Abarca ciencias, artes. Todo, deporte, tecnología, cultura, historia, absolutamente Por ejemplo, todo. cuando empezó el interés por la ecología, ustedes
tuvieron que dar un salto grande. Claro, vamos tomando, por ejemplo, entre las palabras que van a incluir en la versión 2013, que está próxima a cerrarse, está el término ambientalista, por ejemplo, ¿no? O sea, términos que antes a lo mejor no tenían la importancia que hoy tienen, ¿no? O cuestiones derivadas de la tecnología, que pues hay que ir... ¿Los viajes al espacio hasta qué punto están aportando, la posibilidad de los viajes o los que ya se han hecho, están aportando nuevas palabras, nuevos términos? No necesariamente los viajes en el espacio en sí, sino todo el desarrollo tecnológico. Por ejemplo, o sea, desarrollo alunizar no creo que se usara antes. Bueno, claro, eso por supuesto que cambió. Sí. E incluso ocurre lo mismo, caen muchas palabras en desuso por cambios en la cultura o en las condiciones tecnológicas de la humanidad. Así como alunizar, pues evidentemente fue un término que no pudo haber estado antes de los años 60, ¿no? Hay otros términos que estuvieron antes que cayeron en desuso porque ya no... Por ejemplo, leía uno que el tajo se referían a una madera en donde se apoyaba la cabeza de aquellos que decapitaban. El tajo, no sabía que se llamaba. Y morías de tajo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, esa acepción desapareció. Pero también es de tajo. Exactamente, ¿no? Desaparece esa acepción, así como algunos aparatos o utensilios que se utilizaban, que no se utilizan más, ¿no? Sí, objetos que ya no se usan se van desapareciendo, porque el pequeño Larousse tiene una limitante, pero que es parte de su gracia, y es que siempre tiene la misma extensión. Después de mucho probar, llegamos a que esta es la extensión ideal, porque técnicamente es imposible ir más allá sin que haya problemas para la encuadernación, tanto en la fabricación como para después al lector al hojearlo. A ver, una pregunta. Ya no se usa el soplador con que se llevaban las brasas en el anafre. No lo usamos la mayoría, la inmensa mayoría, pero en muchas regiones sigue usándose y la gente sabe lo que es un soplador. Soportan, conservan esa palabra, aunque hay una minoría que la esté usando. Normalmente sí, sí hay todavía una población que la está usando. Y si queda el objeto. Y sí, exactamente. El problema aquí es, como digo, es la extensión que tenemos, que es finita, ¿no? Entonces, si queremos incluir algo, necesariamente tenemos que quitar algo. Tenemos que hacer el espacio para que entre. ¿Tienen limitaciones de espacio? Pensé que podían crecer el pequeño Larousse. No, insisto, tiene 1900 y pico de páginas, 20. Hasta ahí llega. No puede ser más grande. No, ¿por qué? Porque, insisto, la encuadernación con el tipo de papel que usamos no permitiría ya una encuadernación adecuada, tanto para la fabricación como para el propio lector, para que sea funcional y no se desgaje y funcione, ¿no? Más allá de eso empezamos a tener problemas serios de calidad. Si creciera el material tendrían que ser más pequeña la letra, más reducidos los mapas, los grabados, las ilustraciones. Y que puede ir en detrimento de la comprensión. O un ejemplo, yo quiero incluir un término, un hecho histórico, la aparición de cualquier cosa, ¿no? Si eso me va a llevar 3 líneas, yo tengo que quitar 3 líneas antes o después, y de preferencia lo más cercano posible a donde voy a hacer el cambio. ¿Por qué? Porque si hago el cambio, por ejemplo, en la página 20 y no quito otras 3 líneas, habría un recorrido durante 1500 páginas y se vuelve una locura inmanejable, ¿no? Juicios, los juicios de la historia, los juicios del diccionario. Un personaje de un momento dado puede resultar un héroe, pero al cabo de los años se ve que era un villano y era un dictador. ¿Cómo hacemos? Además es apolítico el texto. Sí, lo debe ser, ¿no? ¿Cómo hacen en ese caso? Normalmente, desde la propia consignación, por primera vez, procuramos ser lo más objetivos y apolíticos posibles. Es más, no se dice en una primera instancia si estamos hablando de un déspota o algo por el estilo. Poco a poco, como decimos, el tiempo lo va definiendo, ¿no? Y el tiempo muchas veces va definiendo que, incluso sorpresas que nos llevamos, ¿no? Algunos presidentes de regiones que aparentemente tuvieron un excelente desempeño y luego vamos viendo que no. Entonces, en la edición, vamos a suponer, la edición de 1940 era un héroe, pero con el tiempo vimos que no era tan limpio su desempeño. Lo que procuramos hacer es que desde el principio no decir que es un héroe, para después no tener que desdecirnos de que era un héroe, ¿no? ¿Hay términos prohibidos en el Larousse? No, no los hay. O sea, una censura... sí, que dijeran, esta palabra no se puede usar. No. Pero no se califica de entrada.
No, no, o sea, Se define nada más. No, no es el criterio de inclusión o de exclusión, si una palabra nos parece adecuada, si es adecuada para algún grupo de poder religioso, lo que sea, no. No es que tengamos ese... Si funciona, si se utiliza, si es de... La lengua es de los hablantes, ¿no? Si es una palabra que circula constantemente, hay que consignarla, ¿no? Con su debido tiempo, con su debido respeto a dejarla ser, ¿no? Basta con que haga esto, con que levante el pequeño Larús, con un pequeño esfuerzo, debo decir, para que el propósito del fundador de la editorial Larús se cumpla. Todo el conocimiento en las manos de todos. Aquí tengo todo el conocimiento. Pero estaba yo pensando una cosa. Oí, y usted lo debe haber oído, que iban a desaparecer estos libros gorditos y maravillosos, que iban a ser sustituidos por la nueva tecnología. Tomás me dijo hace un momento que él era fanático de los nuevos sistemas y se ve porque Larús ya tiene una aplicación en Apple, otra tiene en Twitter, tiene en Internet, tiene en todo. ¿Qué va a pasar con estos libros cuando todo sea... De hecho, bueno, un paréntesis, el próximo 30 de mayo vamos a presentar todas estas soluciones digitales que acompañan a todo nuestro esfuerzo impreso. ¿Qué es lo que quiero decir? No es que sea un fanático o no, sino que creo que un editor es finalmente un generador de contenido o un presentador del contenido que genera un creador, ¿no? Cualquiera de las dos. El vehículo puede variar, o sea, puede ser el libro impreso, pero también podría no serlo. Y no significa que dejemos de estar haciendo edición y dejemos de estar cumpliendo con la misión de distribuir conocimiento, de hacerlo accesible. Las obras de referencia, como es prácticamente un diccionario o como puede ser un libro de cocina, todo aquello que es susceptible de convertirse en una base de datos, es decir, en un fichero. Un diccionario tiene una estructura en cada una de las definiciones similar, es decir, hay una entrada, hay abreviaturas que dicen si se trata de un adjetivo, de un sustantivo, de un verbo, luego viene la definición 1, viene el ejemplo, vienen sinónimos, vienen antónimos, y esa ficha, esa se llama el metadata muy rimbombantemente, tremendo, sí, que nadie lo ve, que esté allí, digamos que es como una rejilla con la que se compone y después retiramos la rejilla para que el lector la lea sin esa complejidad. El que todo esté compuesto con la misma fórmula permite hacer como si fuera un fichero interminable, ¿no? Entonces yo puedo filtrar toda esa información y la puedo buscar de una manera que el libro impreso no permite. Entonces, así como acertadamente dice usted, bueno, ¿qué pasa si no hay luz? No tenemos, y mucho menos internet, ¿no? Ya no hablemos de cosas tan básicas, pues para eso será insustituible, ¿no? Pero sí, en las obras de referencia, por ejemplo, yo puedo buscar un platillo por zona de origen, por su ingrediente principal, por el número de comensales, cosas de ese tipo que no podría ser en un libro impreso. Entonces, muchas veces son complementarios. Son complementarios. La información que nos dan a través de Yahoo, de Internet o lo que usted quiera, muchas veces es muy vaga y es mala, no está probada. Exactamente. Y el problema ahí, hay una famosa enciclopedia que es contributiva, que cualquiera puede escribir. El problema de eso es que no sabemos quién lo escribe, no sabemos quién lo valida y quién lo revisa. En cambio, creo yo que ese es el valor de una marca, ¿no? Una marca que se ha sostenido durante 100 años, que te dice, bueno, normalmente cuando hay una discusión o algo te dicen, bueno, vamos a consultarlo en el Larús y salimos de dudas, ¿no? Porque sabes, le confieres autoridad porque sabes que es algo respetable, que no se va a prestar a decir algo si no está cierto, ¿no? Se ha preguntado qué sentirá Larús de entrar justamente en estas vías. ¿En las vías tecnológicas? Sí, de estas, sí. Pues, ¿Qué modificaciones se le van a tener que hacer al pequeño Larús? Bueno, por ahora, ¿ampliaciones o qué? El pequeño Larús sigue y seguirá, esperemos que por muchísimo tiempo, como es. Cuando empezaron las evoluciones tecnológicas, por ejemplo, en 1999, hicimos el pequeño Larús multimedia, que simplemente es una versión que acompaña incluso a esta otra. Ahora, a partir del próximo año, del Larús 2013, que aparece en 2012, porque siempre vamos un año adelante, aparecerá el pequeño Larús online, que no está abierto a todo público, sino a aquellos usuarios del pequeño Larús. Entonces, que eso les permite, por ejemplo, virtudes... O sea, ¿va a privilegiarse a los usuarios del pequeño Larús? El online, sí, en un inicio, ¿no? Después no sabemos a dónde nos pueda llevar la tecnología, porque todos estamos aprendiendo en muchos sentidos, ¿no?
Pero a lo que voy es que el usuario del Pequeño Larousse, que se tenía que esperar, o bueno, de todas las enciclopedias, no solo esto. No sé si recuerde que antes teníamos, de la gran enciclopedia, teníamos luego el libro del año, ¿no? Sí, claro. Y el libro del Maravilloso. año, y el libro del año, pero el problema de ese es que después de 10 libros del año, teníamos nuestros 25 tomos originales más 10. Sí, pero si usted regresa al libro del año de hace 10 años, es divertidísimo porque encuentra una especie de cápsula del tiempo. Exacto, pero el problema de eso es que nos vamos llenando de una cantidad de libros, o que la información que yo supondría que podía haber estado en el original no está porque ocurrió posteriormente. Entonces, por ejemplo, yo aquí compro el Pequeño Larousse en papel, y cualquier evento que ocurra, que hubo, Dios no lo quiera, pero que hubo un terremoto en X parte, lo consignamos al día siguiente, ¿no? Cosa que no podemos hacer en la versión de papel, sino hasta el año siguiente. Esa es la gran diferencia, creo que es la gran virtud de la inmediatez de la información, ¿no? Que nos permite estar ciertos de que la obra en la que yo invertí, porque finalmente es una inversión, es un libro familiar. Entonces el libro en el que yo invertí va a durar, estará siempre, o pretendemos que esté siempre actualizado. Ese es el espíritu de poder complementar. Y no se pelean, ¿no? Queremos que sean amigos. Esperemos que sí. Y aquí tenemos muchos amigos que le están llamando a usted. Vamos a ver qué nos dice Andrés Becerra. Me gustaría saber si todavía se edita el pequeño diccionario Larousse de Ciencias y Técnicas. No. Enrique Santiago, yo tengo un diccionario que compré en el año de 1962 y aún me saca de dudas. Felicidades al programa, el mejor programa que hay, nos enseña cultura y es lo mejor de la televisión. Muchas gracias. Es cierto, esto es un libro, por eso me encanta, es un libro amistoso y fiel. De hecho, quien tenga una edición vieja y compre una nueva, yo aseguro que no tiraría y no se desharía jamás de esa edición vieja. Yo no puedo deshacerme porque hay algo, además hay algo en las páginas del libro, te habla de tus inquietudes, de tu preocupación. Por cierto, y recuerdos de algunas consultas. Tengo una preocupación, ¿cuál es la letra que tiene más palabras? Es la M. La X, la Z y la Y son pobrecitas letras. Así es. La W. Es la que tiene menos letras. Sí, la W. Palabras, perdón. Palabras, sí. ¿Cuál es la definición más grande en el Larousse? ¿Cómo la definición más grande? Sí, la más amplia. ¿A qué palabra o a qué término se le da una mayor definición? Pues más espacio. No es que destaque una en particular, se le da el espacio que requieren. Hay palabras que tienen una sola acepción, que no son de uso tan común, pero bueno, verbos como haber, por ejemplo, pues tienen una cantidad de acepciones, de usos, de ejemplos de uso, de formas de uso que ocupa un espacio muy grande, ¿no? El hacer, ese tipo de verbos básicos ocupan mucho espacio, pero no es porque definamos de antemano que le vamos a destinar un espacio mayor o menor a una u otra palabra, sino las palabras lo piden, ¿no? Y si tiene una palabra, hoy tiene un nuevo significado, pues se amplía el espacio destinado a ella, pero no por una preconcepción de las cosas, ¿no? Pues aquí nos entusiasma mucho enterarnos, saber la historia de este pequeño Larousse, el fiel amigo Larousse que nos saca de dudas desde hace, imagínense ustedes, 100 años. Nos había dicho Tomás que le había visto una edición preciosa, llena de grabados y demás. ¿Quién diseña un diccionario? Tiene que ser alguien especializado, me imagino. Bueno, en el caso del Pequeño Larousse, lo que pasa es que como es una obra continua, es una obra que no se termina nunca, ¿no? No es una obra que empezó un día y terminó un día. Bueno, evidentemente empezó un día, ¿no? Sí, pero no ha terminado, sí. ¿no? En un libro normal, bueno, pues hay un diseñador a cargo, hay ilustradores, fotógrafos, etcétera. Termina, se cierra y se acabó. Aquí no, aquí es un equipo de gente que podemos cambiar, podemos incluir un nuevo fotógrafo, podemos incluir un nuevo ilustrador, puede haber un director de arte por 5 o 7 años. Pero son especialistas, quiero decir. Ah, claro, por supuesto. Diccionarios. No en diccionarios. Lo del especialista en diccionarios es el editor. Eso es. Exactamente, ¿no? Que se sirve, en el buen sentido de la palabra, de los servicios de distintos profesionales para ir conformando el sentido que quiere darle, ¿no? Regreso a uno de los puntos que tocamos hace un momentito. Decía que, por ejemplo, hay que cambiar ciertas banderas. Es necesario. ¿Pasa lo mismo con los mapas? Sí, con los mapas es terrible. Porque la división territorial ha cambiado muchísimo. Es terrible, e incluso hay muchos países que tienen disputas
Y entonces, o que ya no están. O que ya no están. Bueno, toda la parte europea, Europa Central, toda la URSS, todo esto pues, ha significado cambios constantes y bueno, en el momento en que se sabe se tiene que tomar nota y modificar el mapa. ¿Son cartógrafos? Necesitamos cartógrafos profesionales, claro. ¿Dónde se prepara un cartógrafo? Lo que hacemos es que tenemos... Yo preguntaba geografía y estadística y es complicadísimo que me lo digan. Son geógrafos y que tienen conocimientos básicamente de diseño, de uso de tecnología de computadoras para hacer cartografía, ¿no? Pero es una especialidad de un geógrafo, estrictamente, ¿no? Vamos a ver qué nos dicen. Uy, qué barbaridad. Joaquín Romero, es una llamada muy larga y muy bonita. Dice, estoy viendo el programa de la distinguida señora Pacheco. Quiero decirle al director de Larousse que le digan que tengo un pequeño Larousse de 2001 con un error tipográfico. En la página 1026 dicen la definición de ventosidad, calidad de ventoso o flatulento, acumulo de gases en el interior de la luz intestinal. Debe ser a luz. Pues sí, seguramente está corregido. Yo estaba buscando una errata y él la encontró, yo no. Ramón Reyes, que no encuentren más. Me gustaría saber si es posible crear un diccionario que beneficie a la gente de la tercera edad como yo. Es que a veces la letra es muy pequeña. Iba a decirlo también, iba a comentarlo. Lo que hemos hecho, no solamente en el Pequeño Larousse, sino en muchos otros diccionarios, porque publicamos muchos, es también a veces incluir lupas. Son unas lupas planas, muy accesibles y fáciles de conseguir e incluso de empacar en un producto que permite a las personas con dificultad poder ampliar la letra. El problema de hacer un diccionario con letra muy grande es otra vez que entonces tenemos que limitar el contenido. Entonces preferimos buscar un tamaño legible, aunque no ¿Cambiar el sin formato, esfuerzo. Tomás? No, es parte de la esencia del producto, ¿no? Hay una versión francesa que es más grande, o sea, coexisten ambas, pero el Pequeño Larousse es una suma de cosas, es ese tamaño, esa extensión. Es el eslogan, es la mujer, es todo. Es la división entre términos, nombres Pero hay propios y diccionarios comunes. de Larousse más pequeños. Claro, porque no son el Pequeño Larousse. Tenemos un éxito importante en diccionarios escolares, pero esos tienen van dirigidos a otro público, tienen otra lógica, son menos extensos, suelen ser diccionarios solamente de lengua, es decir, no hay el componente enciclopédico. En fin, hay diccionarios para cada uso, ¿no? Hay diccionarios para la primaria baja, por decir, para tercero y cuarto de primaria, para quinto y sexto, para el alumno de secundaria un diccionario un poco mayor. Pero cualquier persona que se acerque al Pero pequeño... este diccionario tiene la virtud de que puede estar en casa y será consultado por padres, hermanos mayores, menores. Tenemos una llamada muy bonita. Feliz todo el programa. Tengo 20 años viviendo en Chicago. Dice el señor Tomás García que las palabras que está utilizando la juventud de hoy, que con el paso del tiempo se quedan, se anexarán al diccionario. No estoy de acuerdo con eso. Mi opinión es que mejor las quitaran. Esos barbarismos arruinan nuestro vocabulario. ¿Qué opina? Bueno, hay una forma de construir palabras, no es totalmente arbitrario. Ahora, por ejemplo, los nuevos medios de comunicación hacen que los jóvenes escriban y deformen totalmente, bueno, los jóvenes, todos los que lo usan, ¿no? Los mensajes. Los celulares, los mensajes estos, están generando prácticamente un nuevo lenguaje. Pero pavoroso. Pavoroso, sí, pero finalmente pueden influir a la larga. Ah, no, sí. En y la si forma, se comunican funciona. Perdón por lo que dije. Ya sé que me van a odiar los de arriba. La lengua está viva, ¿no? Entonces, pues sí, y son convencionalismos. Sí está viva, pero tienes que conservar su belleza, Exactamente. su Entonces tenemos que defender y no permitir que se haga palabras sin ton ni son. Insisto, hay ciertas reglas para hacerlo, ¿no? Somos mucho más, en el castellano, en el español, somos mucho más puristas para aceptar neologismos, por ejemplo, que en el inglés. En el inglés de un adjetivo se hace un verbo sin ninguna variación, ¿no? Por ejemplo, text me, o sea, te texteo. Sí. No, eso no se podría hacer. Bueno, acá te chatean. Exacto, que es una deformación. Pero aquí diríamos, te envío un texto o lo faxeas. O tuiteame. Pues no. Tuitear, pero sería incorrecto eso, ¿no? Elizabeth Laurencio dice, dígale a Cristina que en mi casa no nos gustan los diccionarios, nos fascinan. Aún mis nietos usan el diccionario. Quiero compartirle que en la escuela tuvo un profesor que en lugar de dejarles tarea, nos dejaba aprendernos una hoja completa del diccionario. Ah, qué maravilla. Pues es como un personaje literario, ¿no? Así es. El de Tabucchi creo que se menciona. De hecho, nosotros tenemos, por ejemplo, en algunos diccionarios escolares,
una guía para usar el diccionario, que es un apoyo a los docentes para que puedan enseñar a los niños cómo trabajar con un diccionario. Es un poco porque como... es otro problema. Claro, es como sumar. Hay que primero aprender a sumar y después usar calculadora, ¿no? Entonces, bueno, antes de entrar a nuevas tecnologías y buscar en la red y demás, hay que aprender a buscar en un diccionario y entender cómo es que está estructurado. Es sumamente útil para... Hay que saber cómo usarlo. El esquema educativo, ¿no? Rogelio Parra, acabo de escuchar que el pequeño Larousse conserva las mismas características desde que comenzó hasta el día de hoy. En mi apreciación, al menos en la calidad, considero que ayer no es la misma de antes, porque en el año 1972 adquirí uno y siempre estuvo intacto. 10 años después, ya no es lo mismo. Yo creo que la calidad es muy buena. Yo creo que también, no sé si tuvo mala suerte con algún No, pero además uno lo maneja mucho y no se... Pero sí, es un papel fino, bastante fino, sí. Es una encuadernación muy fuerte, está pegado, está cosido, o sea, en fin, está hecho para durar Dice toda que la vida. después de un ¿no? año estaba despastado, se me hace raro. Sí, a ver, supongo que sería muy mala suerte. Esperanza Domínguez, me parece que no mucha gente recurre al diccionario. A mí me gusta consultarlos porque de alguna manera enriquecen nuestra cultura. No, además nos descubren el significado de lo más importante que tenemos, las palabras. A veces usamos las palabras sin saber qué quieren decir porque nos suenan bien y creemos que ya acomodan. Y todo parte de la palabra, ¿no? Amalia Galván, quiero darle las gracias por el invitado de esta importancia. Tengo un Larousse de hace 40 años, grabado y uno moderno, pero ambos siguen siendo útiles. Sin los diccionarios no podríamos entender el idioma. ¿Cuántos diccionarios tiene usted, Tomás? ¿La Casa Larousse? En su casa. Ah, yo en mi casa, no, pues tengo, no sé, más de 20. ¿Cuál es el que consulta más? El consentido. ¿El consentido no se lleva con otros diccionarios? Sí, bueno, ya he tenido la fortuna de haber hecho muchos diccionarios, incluso de otras marcas, pero bueno, creo que una obra de este tamaño, una obra emblemática como esta, tiene un lugar sagrado. Las personas que hacen diccionarios intercambian puntos de vista, se relacionan, se encuentran. Sí, se discute apasionada y acaloradamente, es muy interesante. ¿El pequeño Larousse quiere a María Moliner o no? Sí, se respeta. Es como su tía, ¿no? Sí, se respeta a todos, por supuesto, se busca, se consulta y se le hace caso en lo que deba hacerse caso, ¿no? Yo me quiero imaginar que María Moliner viene a recoger al pequeño Larousse que hoy se va. Está radiante, está espléndido, tiene 100 años y creo que va a cumplir muchos más. Y bueno, despedimos a nuestro invitado esta noche y para Carlos Fuentes les deseamos que descanse en paz. Nunca lo vamos a olvidar. Muchas gracias. Gracias. Nos queda un minutito. ¡Ay, qué maravilla! Es que veía yo que había mucha corredera y demás. Todavía. ¿Cuándo sale la nueva edición? Normalmente aparece en los meses de septiembre. En septiembre de 2012 aparecerá el Pequeño Larousse 2013. ¿Cómo ha funcionado la línea infantil? Tengo 20 segundos. Pues maravillosamente, somos fanáticos de todas las líneas que tenemos. Somos el número 1 en texto infantil, en libros de regalo y en libros de cocina, que algún día podemos platicar de todo lo que hemos el de hecho. Cocina. Además han recibido premios importantísimos. Sí, llevamos más de 20 premios ya nacionales e internacionales. Tienen el mejor libro del mundo. Así Y lo vamos a comentar algún día. Muchas gracias, Tomás. Al contrario, gracias a su usted. esposa por habernos acompañado y a usted por estar aquí. Nos vemos el próximo viernes, ¿sí? Para seguir conversando.